La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 19. La niña junto al arroyo. «La querrás mucho», repitió Hester Prynne, mientras observaba a la pequeña Pearl sentada junto al clérigo. «¿No te parece hermosa? Mira con cuánto arte se ha adornado con esas sencillas flores. Aunque hubiera recogido perlas, diamantes y rubíes en el bosque, no le sentarían tan bien. Es una niña preciosa, pero sé muy bien de quién es su frente». «¿Lo sabes, Hester?», dijo Arthur Dimmesdale con una sonrisa temerosa. «Sabes que esta niña, siempre brincando a tu lado, me preocupaba mucho. De pronto pensaba alarmado: «Oh, Hester, qué pensamiento tan horrible y qué horrible tenerlo», que mis propias facciones se reflejaban en parte en su rostro, y de manera tan clara que nadie podía dejar de advertirlo. «Pero en realidad se parece más a ti». «No, más no», contestó la madre con una tierna sonrisa. «Espera un poco y ya no necesitaremos tener miedo de decir de quién es hija. Pero qué bella se ve con esas flores silvestres en el cabello. Es como si una de las hadas que dejamos atrás en nuestra querida Inglaterra la hubiera vestido y adornado para venir a buscarnos». Con una sensación que nunca había experimentado ninguno de los dos, permanecieron sentados, observando cómo la niña avanzaba lentamente hacia ellos. Era evidente en ella el lazo que los unía. Ante el mundo se presentaba como un jeroglífico vivo, capaz de revelar el secreto que tan celosamente trataban de ocultar, claramente expresado en aquel símbolo, abiertamente manifiesto en él. ¿Habría habido quizás algún mago o profeta suficientemente hábil para leer aquellas letras de fuego? Pearl era la suma de estos dos seres hechos uno. Sean cuales fueren las desgracias pasadas, ¿cómo podrían dudar de que el fruto uniría sus existencias terrenas, cuando veían ante sí reunidas la unidad material y la idea espiritual, donde se encontraban y en la que vivirían eternamente? Pensamientos como este, y quizás otros que no querrían reconocer o definir, los rodeaban con una aureola de magia y asombro mientras Pearl avanzaba hacia ellos. «No dejes que note nada extraño en tu manera de dirigirte a ella, nada de ansiedad ni de efusiones», susurró Hester. «Nuestra Pearl es como un pequeño duende caprichoso y fantástico, y sobre todo, poco tolerante con las efusiones cuando no entiende por qué y para qué. Pero es capaz de sentir afectos muy fuertes. A mí me quiere mucho, y también te querrá mucho a ti». «No te puedes imaginar», exclamó el pastor, mirando de lado a Hester Prynne, «cuánto anhela mi corazón esta entrevista, y cuánto la teme. Pero la verdad es que, como ya te he dicho, por lo general los niños son poco amables conmigo. No se suben a mis rodillas, ni me hablan al oído, ni contestan mis sonrisas. Se mantienen más bien alejados de mí, mirándome de un modo extraño. Incluso las criaturas pequeñas lloran cuando las cojo en brazos. Sin embargo, Pearl, 2 veces en su corta vida, ha sido amable conmigo. La primera vez, tú sabes muy bien cuándo fue, y la última, cuando la llevaste a casa del venerable gobernador. «Y tú hablaste con tanta valentía en favor de ella y de mí», contestó la madre. «Lo recuerdo perfectamente, y lo recordará también la pequeña Pearl. Nada temas, puede que te parezca rara y hosca al principio, pero pronto aprenderá a quererte». Mientras tanto, Pearl había alcanzado la orilla del arroyo y estaba muy quieta en el extremo más alejado, mirando silenciosamente a Hester y al clérigo, los cuales seguían sentados el uno al lado del otro sobre el tronco cubierto de musgo, esperando que se acercara. Justo donde se había detenido, el arroyuelo formaba una pequeña laguna, tan limpia y quieta que reflejaba perfectamente la imagen de la pequeña con todo el pintoresco resplandor de su belleza, la cual hacían resaltar las flores y los adornos del follaje, como más refinada, espiritualizada que la realidad. Esta imagen, casi idéntica a la de la verdadera Pearl, parecía comunicar parte de sus cualidades intangibles y vagas a la propia niña. Era muy extraña la manera como Pearl permanecía ahí, mirándolos tan fijamente a través de la atmósfera borrosa del bosque sombrío, iluminada por un rayo de sol que parecía caer sobre ella como impulsado por una rara afinidad. En el arroyuelo, más abajo, había otra niña. Otra, pero siempre la misma, con el mismo rayo de sol. Hester se sintió, de una manera indefinida que la mortificaba,
como una extraña ante Pearl, como si la niña, en su solitario deambular por el bosque, se hubiese alejado de la esfera en que ella y su madre moraban juntas, y estuviese ahora tratando vanamente de volver a ella. Había tanto de verdad como de mentira en esa impresión. La madre y la niña se habían distanciado una de otra, pero la culpa no era de Pearl, sino de Hester. Desde que la primera se alejó de su lado, la otra se había introducido dentro del círculo de los sentimientos de su madre, modificando de tal modo el aspecto de todos, que Pearl, al volver, no podía encontrar su antiguo lugar y apenas sabía dónde estaban. «Se me ocurre una extraña fantasía», dijo el ministro, llevado por su exacerbada sensibilidad, «que este arroyuelo es el límite entre dos mundos, y que nunca podrás encontrarte de nuevo con tu pequeña Pearl. ¿Es ella, acaso, uno de esos espíritus mágicos a los que, según las leyendas de nuestra niñez, les está prohibido cruzar un arroyo? Por favor, dile que se dé prisa. Esta demora me pone muy nervioso». «Ven, querida», dijo Hester animándola y estirando hacia ella sus brazos. «Qué lenta vas, nunca tardas tanto. Aquí estoy con un amigo mío que será amigo tuyo también. Serás doblemente amada desde ahora en adelante, el doble de lo que tu madre podría quererte. Salte el arroyuelo y ven a nosotros. Tú sabes saltar como un cervatillo». Pearl, sin responder a esas cariñosas palabras, permaneció en silencio al otro lado del arroyuelo. De pronto fijaba sus pequeños ojos, brillantes y atrevidos, en su madre, de pronto en el clérigo, y de pronto incluía a ambos en la misma mirada, como para captar y explicarse a sí misma la relación que tenían el uno con el otro. Por algún motivo inexplicable, cuando Arthur Dimmesdale sintió los ojos de la niña fijos en él, su mano, con aquel gesto que, de tan habitual, se había convertido en involuntario, se posó sobre su corazón. Finalmente, con un aire muy particular de autoridad, Pearl adelantó la mano y, con el pequeño índice, señaló el pecho de su madre. Bajo ella, en el espejo de la laguna, se reflejaba la luminosa imagen de la pequeña Pearl, engalanada de flores, señalando también con su dedo índice. «Pearl, extraña criatura, ¿por qué no vienes hacia mí?», exclamó Hester. Pearl seguía apuntando con el índice y frunció el ceño. Gesto tan adusto impresionaba doblemente al dibujarse en una frente tan infantil y bella. Mientras su madre seguía llamándola con una serie de expresiones festivas e insólitas sonrisas, la niña daba pataditas en el suelo con gestos imperiosos. El arroyuelo reflejó nuevamente la fantástica belleza de la imagen, su ceño adusto, el índice acusador y los gestos imperiosos, magnificando a la pequeña Pearl. «Date prisa, Pearl, o me enfadaré contigo», gritó Hester Prynne, quien, aunque ya estaba acostumbrada a ese tipo de comportamiento, no quería permitir que no fuera más formal. «Salte el arroyo, niña mala, y ven acá, si no, iré yo a buscarte». Mas Pearl, completamente sorda tanto a las amenazas de su madre como a sus cariñosos ruegos, se dejó llevar por un ataque de rabia, gesticulando violentamente y haciendo con su dedito las contorsiones más extravagantes, y acompañaba este despliegue caprichoso con gritos estridentes que resonaban por todo el bosque, con lo cual, aunque estaba sola, parecía que este ataque de furia irracional fuera fomentado por una multitud que le diera la razón y la azuzara. Una vez más, en el arroyuelo se veía la imagen de la furia de Pearl coronada de flores, pateando el suelo y gesticulando violentamente. Y, junto con todo esto, apuntando con su pequeño índice el pecho de Hester. «Ya sé lo que le pasa a la niña», susurró Hester, dirigiéndose al pastor y poniéndose muy pálida, a pesar de los esfuerzos que hacía para esconder sus problemas y su fastidio. «Los niños no aceptan ni el más leve cambio en el aspecto habitual de las cosas que diariamente tienen ante sus ojos. Pearl extraña algo que siempre me ha visto llevar». «Te ruego», contestó el pastor, «que si de alguna manera puedes tranquilizar a la niña, lo hagas inmediatamente. Exceptuando la furia histérica de una vieja como Mistress Higgins», agregó tratando de sonreír, «nada hay que me aterre más que un acceso de furia como este en un niño. Tanto en la infantil belleza de Pearl como en la arrugada vieja, produce un efecto sobrenatural. Tranquilízala, si me quieres».
Hester se dirigió de nuevo a Pearl con las mejillas rojas, luego de mirar intencionalmente al clérigo y suspirando profundamente, mientras, aun antes de que tuviera tiempo para hablar, el rubor de sus mejillas cedió a una palidez mortal. Pearl, dijo tristemente, mira hacia abajo, junto a tus pies. Ahí mismo, delante de ti, en este lado del arroyo. La niña dirigió la vista al sitio indicado, y allí estaba la letra escarlata, tan cerca de la orilla del agua que el bordado de oro se reflejaba en ella. «Tráemela», dijo Hester. «Ven tú a cogerla», contestó Pearl. «¿Habráse visto alguna vez una niña semejante?», comentó Hester dirigiéndose al pastor. «Mucho tengo que hablarte de ella, pero, en verdad, respecto a esta odiada prenda, tiene razón. Debo soportar esta tortura un tiempo más aún, hasta que hayamos abandonado este lugar y podamos mirar hacia atrás como si lo hubiéramos soñado. El bosque no puede ocultarla. El amplio océano me la arrebatará de las manos y se la tragará para siempre». Al decir esas palabras, avanzó hacia la orilla del arroyo, cogió la letra escarlata y la sujetó de nuevo sobre su pecho. Llena aún de esperanzas, solo unos momentos antes, Hester habló de ahogarla en lo más profundo del mar, y, sin embargo, ahora sentía que las manos del destino volvían a posar sobre sus hombros el peso de la fatalidad, al recibir de nuevo el símbolo maldito. Lo había arrojado al espacio y durante una hora respiró libremente, pero he aquí que la desgracia escarlata brillaba de nuevo en el mismo lugar. Siempre es así. Sea o no este un ejemplo típico de que un acto pecaminoso adquiere las características de la fatalidad. Seguidamente, Hester recogió las pesadas guedejas de su cabello y lo escondió bajo la cofia. Como si la triste letra tuviera el poder de marchitarlo todo, su belleza, el calor y la opulencia de su femineidad desaparecieron como la declinante luz del sol, y una sombra gris pareció cubrirla. Dándose cuenta del triste cambio, adelantó su mano en dirección a Pearl. «¿Conoces ahora a tu madre, Pearl?», preguntó con un tono suave, pero a la vez de reproche. «Cruzarás ahora el arroyo y reconocerás a tu madre, ahora que lleva nuevamente su vergüenza en el pecho, ahora que está triste». «Sí, ahora lo haré», contestó la niña, saltando sobre el agua y estrechando a Hester en sus brazos. «Ahora sí que eres de verdad mi madre, y yo soy tu pequeña Pearl». Con un exceso de ternura, raro en ella, atrajo hacia sí la cabeza de su madre y besó su frente y sus mejillas. Entonces, con una especie de compulsión que siempre llevaba a esta niña a acompañar cualquier efusión de afecto reconfortante con una punzada de angustia, Pearl alzó la cabeza y besó también la letra escarlata. «Qué mala eres», dijo Hester. «Apenas me demuestras un poco de amor, te burlas luego de mí». «¿Por qué está sentado ahí el pastor?», preguntó Pearl. «Está esperándote para saludarte», contestó su madre. «Ven a pedirle su bendición. Te quiere mucho, mi pequeña Pearl. Y también quiere mucho a tu madre. ¿Lo querrás tú también? Ven, está deseando abrazarte». «¿Nos quiere a las dos?», preguntó Pearl, alzando la mirada hacia su madre. «¿Volverá con nosotros al pueblo, cogidos los tres de la mano?». «Ahora no, niña querida», contestó Hester. «Pero dentro de unos días caminará de la mano con nosotras. Tendremos una casa y un hogar propio, y tú te sentarás en sus rodillas y te enseñará muchas cosas y te amará tiernamente. Tú también lo querrás, ¿no es así?». «¿Y siempre tendrá la mano sobre su corazón?», preguntó Pearl. «Niña tonta, ¿qué preguntas son esas?», exclamó su madre. «Ven a pedirle su bendición». Pero, ya sea influida por los celos que instintivamente sienten los niños muy mimados ante un rival peligroso, o por algún capricho de su extraña personalidad, Pearl no fue amable con el clérigo. Solo con un gran esfuerzo logró la madre hacer que se le acercara, pues ella se recataba y manifestaba su recelo haciendo toda clase de muecas extrañas. Desde su más tierna infancia, fue capaz de contorsionar su rostro con una variedad de gestos y transformar su fisionomía, dándole una serie de aspectos diferentes, llenos de malicia todos y cada uno en particular. El pastor, dolorosamente azorado,
Pero con la esperanza de que un beso fuera el talismán que lograra ablandar la reticencia de la niña y ganarle su afecto, se inclinó hacia adelante y estampó un beso en su frente. Entonces Pearl se deshizo de los brazos de su madre y, corriendo hacia el arroyuelo, se inclinó sobre él y empapó su frente para lavar las huellas de aquel beso hasta diluirlo por completo en el pequeño torrente de agua. Luego permaneció alejada de ellos, observando a su madre y al clérigo en silencio mientras ellos hablaban, concertando los planes apropiados a su nueva posición y el proyecto que muy pronto llevaría a cabo. Y así terminó aquella aciaga entrevista. El rincón del bosque donde se llevó a cabo quedó solitario en medio de sus árboles viejos y oscuros, cuyas múltiples lenguas murmurarán sin cesar sobre lo que ahí pasó, sin que sirviera de escarmiento a mortal alguno. Y el melancólico arroyuelo tendrá una historia más que contar, mientras se desliza susurrando sus tristes misterios sin cesar.